Con un balance de la gestión de Evo Morales como presidente de Bolivia, escuchemos el comentario de la doctora Edme Domínguez desde la Universidad de Gotemburgo, en Suecia. Mi encuentro con Bolivia data ya de por lo menos 12 años y se debió al establecimiento de un intercambio de profesores y alumnos entre mi universidad en Suecia y la Universidad Mayor de San Andrés, la mayor de Bolivia, con becas de la Agencia Sueca de Desarrollo. El intercambio mismo fue muy bueno, sobre todo tratándose de los alumnos a los que le benefició significativamente. Este intercambio me permitió ir conociendo y adentrándome en las realidades bolivianas, al punto de hacer de una parte de ellas, la de las mujeres electas a nivel municipal, mi objeto de estudio. También me permitió seguir de manera crítica la experiencia de Evo Morales, el primer gobierno indígena de América Latina, aplaudido y admirado por gran parte de la izquierda del continente. Se esperaba indudablemente mucho de este gobierno y en muchos rubros fueron indiscutibles sus logros. Se logró, por ejemplo, la redacción de una nueva constitución por una asamblea constituyente que reflejaba gran parte de la población antes marginada. Se recuperó el control de los recursos naturales del gas, se nacionalizaron las reservas y gran parte de las ganancias por la explotación del mismo sirvieron para financiar la infraestructura, caminos, escuelas, centros de salud y proyectos de desarrollo, así como transferencias monetarias a los sectores más pobres. El crecimiento económico se fortaleció gracias a un incremento en el gasto público y a las ganancias de la explotación de recursos naturales. La deuda pública disminuyó y el consumo subió gracias a la creación de mayores empleos. Hubo una modesta pero significativa reforma agraria, además los subsidios al consumo de electricidad o agua, de las campañas de alfabetización y los servicios médicos prestados por médicos cubanos. El crecimiento económico fue hasta del 4.8% anual durante el periodo 2006-2012 y el ingreso per cápita aumentó de $1,051 en 2005 a $2,919 en 2013. Esto se logró también gracias a las transferencias arriba señaladas que cubrieron hasta el 60% de la población y la pobreza disminuyó del 60 al 35% de la población en 2015. La extrema pobreza cayó del 38 al 14.7% de la población. El índice de desigualdad, el Gini, bajó de 0.60 al 0.47, siendo 0 total igualdad y 1 total desigualdad. Todo esto gracias a los altos precios de las materias primas exportadas por Bolivia, sobre todo el gas, y el aumento de las remesas por un creciente número de migrantes, tanto hacia los países circundantes, como Brasil, Argentina y Chile, como a España. Y se dio dentro de un marco profundamente neoliberal, de economía extractivista sin inflación, sin una verdadera reforma agraria, sin tocar a los grandes agroindustriales del país y sin una reforma impositiva que le permitiera al Estado ser más independiente de la explotación de recursos naturales. El Fondo Monetario Internacional estaba feliz con el gobierno de Evo Morales y los logros parecían un win-win para todos. Estaba además la recuperación de la herencia indígena y la construcción del discurso de la cosmología, sobre todo aymara y quechua, las dos poblaciones étnicas mayoritarias del país. El homenaje a la madre tierra, el concepto del buen vivir y los proyectos de descolonización y de patriarcalización. Se hablaba además de la recuperación de la complementariedad entre los sexos, en chachahuarmi y en aymara, guarihuarmi en quechua, aplicable tanto entre los humanos como entre la naturaleza. Y aunque la cuestión ambiental no avanzó, la paridad de género sí lo hizo, y para 2014 ya alcanzaba el 53% de la Cámara Baja y 44% en la Alta, además del 51% de los consejos municipales, y muchas de estas mujeres eran indígenas. Pero como todo esto, todo tenía un reverso de la moneda. Según representantes de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, el récord de violaciones a estos derechos durante la época de Evo Morales es alto. Fueron sobre todo 3 las áreas donde se dieron estas violaciones: la violencia de género, a los pueblos indígenas y a los periodistas, incluyendo los atropellos a la libertad de prensa. Fueron muchas las mujeres agredidas, hostigadas y asesinadas, tanto por violencia doméstica, pero sobre todo por violencia política. Y muchas de ellas eran del MAS, el partido de Evo. Además, el presidente mismo se convirtió en una figura paradigmática del macho conquistador y violador de adolescentes,
ejemplo para las juventudes del MAS, el modelo que las performances chilenas exportaron al mundo cantando "El violador eres tú", las autoridades, el presidente, etcétera. Tanto es así que la Asamblea de Derechos Humanos en Bolivia quiso tramitar una prohibición jurídica para que el presidente no se acercara a chicas adolescentes en sus viajes a las comunidades. Pero además se han documentado represiones a pueblos indígenas, de Tipnis, la Reserva de Tierras Bajas, opuesta al proyecto de una carretera que lo atravesara, a las disidencias en las organizaciones campesinas, sindicalistas del gremio minero, etcétera, desapariciones forzadas, torturas, asesinatos de disidentes. Varias organizaciones, entre ellas la COB, la Confederación Obrera Boliviana, fueron destrozadas por la maquinaria de Evo y tardarán en rearticularse. Pero lo más grave de este otro lado de la moneda fue que su proyecto de reivindicación indígena se dio a costa de una integración étnica de la sociedad. En lugar de integración se dio más desintegración y odio racistas de los dos lados. Y esto se vio claramente con los enfrentamientos, con los ataques de los grupos de choque masistas orquestados por el hermano del expresidente contra grupos de derecha en La Paz y otras ciudades. Se vio en el intento de sitiar y ahogar a La Paz y en la respuesta de la policía, ya al mando de un gobierno de derecha, que sí también causó masacres. Y yo me pregunto, ¿qué necesidad había de esto? ¿Por qué destruir una obra tan admirable como lo que se había logrado en 12 años de gobierno por aferrarse al poder a toda costa? Siento de lo expresado por el vicepresidente Álvaro García Linera. La actual situación no se trata de una revancha de la clase media contra la igualdad impuesta por Evo. Se trata de la exacerbación de las contradicciones étnicas y de clase por un proyecto que se traicionó a sí mismo, que desintegró más que integró y que avanzó 2 pasos para luego retroceder 3. Para Radio Educación desde Bolivia les habló Edmé Domínguez Reyes.